en la música chocuana. En un desafortunado accidente de tránsito falleció el pasado sábado 4 de noviembre el juglar del clarinete Marcelino, conocido como Panadero. Panadero era un músico del San Juan, estudió en Ismina y en la época de los 70 llegó a la capital chocuana y luego de demostrar sus destrezas con el clarinete, Panadero se ganó el respeto y admiración de los chocuanos por la forma de interpretar la música chirimía. Desde ese entonces inició a escribir un legado que perdurará para siempre. La pérdida de este ilustre hijo del departamento del Chocó conmovió a muchos cultores que no dudaron en expresar su dolor por tan sensible fallecimiento. En un audio compartido en redes sociales, el maestro Leonidas Valencia cuenta un poco de la vida y obra del gran Panadero. Se fue Marcelino Ramírez Mosquera, más conocido como Panadero, el juglar del clarinete, un hombre que toda su vida la dedicó a la música. Desde algún momento siempre lo que valoraba él era estar con la gente, que era lo más importante, pero poder gozar a la gente, como decía él. Panadero es un músico que se hace empieza en el San Juan. Me contaba él que se formó en Ismina, donde era panadero, o sea, hacía panes, pero como le gustaba la música también en sus ratos libres iba a practicar. Me decía que fue alumno del maestro Señor Mosquera en la escuela de Ismina. De alguna manera participó en algunas actividades en Ismina y se vino al Choco, a Quibdó. Y en Quibdó, en la década del 70, llega y tiene que empezar como platillero porque no lo permitían como clarinetista todavía. Sin embargo, rápidamente se funda el clarinete y se da a conocer y se vuelve un referente musical. Panadero, lo que puedo decir de como lo conocía a fondo y tocamos mucho tiempo, es una persona que escuchó la música de Antero y tomó esa línea de Antero, tanto la forma de registrar el clarinete como también el repertorio de Antero. Y su particularidad era que le gustaba mucho la rumba, o sea, la música con mucha velocidad, pero también con mucha inspiración, con mucho solo, con mucha improvisación. Un hombre talentoso, que tenía un gusto importantísimo y gustaba mucho en las fiestas de los pueblos. Un hombre muy popular y de alguna manera es un referente súper importante para las nuevas generaciones porque muchos han tomado del repertorio de él, pero también de la forma como él ejecutaba el clarinete y murió en su época hasta hace poco estuvo tocando con nosotros el 4 de octubre en la procesión de San Pacho de mi gran amigo. Yo empiezo a tocar prácticamente la música popular así en bailes y fiestas con Panadero, arrancamos y era otro nivel, otra velocidad. Entonces eso me permitió a mí también como hacer una maestría muy rápido en las músicas chocuanas, pero músicas rápidas, con velocidad, pero también de resistencia, porque nos tocaba tocar 2, 3 bailes seguidos, 2 fiestas seguidas, y eso fue muy importante. Para mí fue un espectáculo bastante agradable, pero también de mucho trabajo, porque había que trabajar mucho las tonalidades. Eso a mí me formó mucho, o sea, me obligó a estudiar demasiado, tenía que manejar todo tipo de tonalidad y eso pues requiere un gran esfuerzo y también de estudio, y eso fue muy importante. Para mí una super escuela. Entonces Panadero podemos tenerlo como un referente, como una escuela, una corriente musical por su forma de tocar, por su repertorio, pero también por sus ataques y también la forma como él quería vivir la música, la vivía con una velocidad, con una vertiginosidad muy importante, y eso dice mucho de una persona. Así que se fue un gran exponente del clarinete en la música chocuana, y eso es muy importante resaltarlo, porque las nuevas generaciones que no lo conocieron tengan claro que los cimientos, por ejemplo, de la música chirimía instrumental grabada, el primero que se atreve con sus locuras Panadero, con una señora de Navidad Córdoba que tenía un negocio y lo apoya y graba en Medellín. Y como anécdota, pues muchos músicos de chirimía de la época se enojaron porque dijeron que si grababan la chirimía en disco, pues se iba a acabar la fiesta y iban a tener donde tocar. Por el contrario, se disparó, fue más la demanda de los músicos, claro, porque si todo el pueblo oye la chirimía a través de una emisora, pues necesitaban tener las chirimías
en esos pueblos. Esa es una forma de circular la música que lo hizo en esa época. Estamos hablando de finales del año 70. Entonces, Panadero ha sido muy importante en la construcción, pero también en la difusión del acervo musical. Panadero acompañaba grupos de danza folclórica, pero también estuvo con nosotros en la Orquesta La Contundencia, donde lo tenía yo como un gran expositor y referente musical también, por el color de su clarinete, por la textura de su clarinete, por la forma de tocar, por su cadencia, que es lo más importante. Entonces me siento hoy un poco consternado con el trágico suceso y la despedida o la ida de nuestro gran maestro Marcelino Ramírez Mosquera Panadero. Que Dios lo acoja en su santo reino. Paz en su tumba.